vamos a estar viendo principios y claves para la interpretación bíblica. Primera parte. Lo primero, antes de comenzar a estudiar la Biblia, es saber por qué estudiamos la Biblia. ¿Para qué la estudiamos? El objetivo principal del estudio bíblico es poder conocer a Dios y al Señor Jesucristo para poder amarlos y tener una relación con ellos obedeciendo su voluntad. Al ir adquiriendo conocimiento de Dios y de sus verdades, podremos con el tiempo tener una imagen más completa de Dios y de los asuntos espirituales. Con esto, no solo tendremos entendimiento sobre las cosas espirituales, sino que tendremos una base sólida sobre la cual vivir nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para que el estudio bíblico tenga sentido, es fundamental que creamos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios. Si Dios es el autor de la Biblia, entonces realmente va a valer la pena estudiarla e intentar comprender el mensaje transmitido. Pero si Dios no es el autor de la Biblia, entonces la Biblia es solo una pieza más de literatura humana y su lectura no merece mayor esfuerzo que cualquier otro libro que haya escrito el hombre. Por lo tanto, creer que la Biblia proviene de Dios es el primer paso a tener en cuenta para emprender la tarea de estudiar la Biblia y comprender su mensaje. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, que era un servidor de las reuniones o de las congregaciones cristianas. Pablo le dice a Timoteo que él debía procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que él debía esforzarse con todo medio disponible para presentarse a Dios aprobado a través de una correcta utilización de la palabra de verdad, o sea, la palabra de Dios. Timoteo era un líder cristiano. Él no debía tomarse a la ligera esta responsabilidad, sino que tenía que esforzarse diligentemente. Esto mismo tiene que estar en el corazón de cada creyente que quiere enseñar de Dios a otros y ser guía para otras personas. Pero también es útil que cada creyente conozca cómo usar bien la palabra de verdad para no fluctuar entre una doctrina y otra. Miren lo que dice Efesios 4:11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Lo que vemos en este contexto es que el Señor Jesucristo, después de ascender, constituyó distintas funciones de servicio: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Los santos son aquellos que han creído en Cristo como Señor. Y el objetivo de estas funciones de servicio es perfeccionar a los santos y que todos lleguemos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A diferencia de lo que el mundo declara, de que cada uno tiene su propia verdad y que no existe una verdad absoluta, la Biblia nos dice que solo hay una verdad y que esa verdad es la palabra de Dios. Por eso,
Dios quiere que conozcamos esa verdad y lleguemos a tener una unidad de fe y de conocimiento de Cristo. Por lo tanto, no puede ser la voluntad de Dios que existan tantas religiones y denominaciones con diferentes interpretaciones o diferentes opiniones acerca de cómo es la relación de Dios o qué quiere decir determinados pasajes de la Biblia o cómo se debe vivir la vida cristiana. No puede ser la voluntad de Dios que hayan tantas disensiones doctrinales entre los cristianos. Efesios 4:13 nos dice que estos errores y divisiones vienen por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por supuesto, no todos los que enseñan algo diferente a lo escrito en la Biblia lo hacen a propósito, no todos tienen la mala intención de desviarnos doctrinalmente, sino que muchos de ellos han seguido los errores de otros hombres pensando que realmente esa era la voluntad de Dios. Pero lo que Dios desea es que haya unidad en el conocimiento y en la fe de los cristianos. Primera de Corintios 1:10 dice: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nuevamente, lo que vemos es que el deseo de Dios es una unidad en lo que se habla, enseña y practica. Por supuesto, cada uno de nosotros puede entender las cosas de distinta manera, puede tener distintos niveles de conocimiento y de entendimiento. De hecho, cada uno de nosotros procesamos distintas porciones de la Biblia de distinta manera, según nuestras experiencias, según nuestro entendimiento, según nuestro conocimiento. La forma de procesar las Escrituras es distinta, también depende de cómo Dios trabaje en nosotros, pero como cristianos deberíamos siempre buscar la unidad, considerando las diferencias doctrinales y trabajándolas con Dios y con los otros cristianos, no contra los otros cristianos, sino en conjunto poder ver cuál es la diferencia, por qué entendemos diferentes distintos pasajes y con la ayuda de Dios poder ir estudiando, reflexionando y llegando precisamente a esa unidad que Dios dice que desea para nosotros. Cualquier cosa que no sea la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, cualquier cosa que nos separe de esa unidad, no proviene de Dios.